para... Sí, ahí está. Ahí estamos. Bueno, ahí arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. La clase que voy a dar hoy es del módulo de urgencias en anestesia y corresponde a lo que es el bloqueo espinal total. Bueno, arrancamos con lo que es el contenido de lo que va a ser la clase, que voy a hablar un poco de lo que es la definición de esta urgencia y también de urgencias asociadas. Pero bueno, también un poco de lo que son los síntomas y cómo reconocerlos. Hablar también de los factores contribuyentes y las posibles causas. Y bueno, en esto encontré algunos papers que correlacionan ciertos factores contribuyentes a una incidencia mayor en esta urgencia. Y bueno, también me parecía importante hablar de lo que son los diagnósticos diferenciales un poco, como para tenerlos en cuenta cuando nos enfrentamos a esta urgencia, ya que el diagnóstico no siempre es tan claro. Y bueno, lo más importante sería el tratamiento y el manejo de estos pacientes. Bueno, como definición de esta urgencia es una complicación poco frecuente. En la literatura hay varios estudios multicéntricos en que analizan, ¿viste? La incidencia de complicaciones, generalmente en los pacientes obstétricos, o que bueno, ponen la incidencia muy baja, como en 2 a 3 casos cada 100.000 anestesias neuroaxiales. Es importante conocerlo, porque bueno, es una complicación bastante severa. Esta complicación, bueno, se debe a una difusión cefálica excesiva de lo que es el anestésico local, que bueno, llega hasta el tronco del encéfalo y produce una pérdida de conciencia. Eh, Esta complicación puede producir insuficiencia cardiorrespiratoria grave con consecuencia de paro cardíaco. Me parecía importante diferenciarla de lo que es el bloqueo espinal alto, que se define como la propagación del anestésico local con afectación de las raíces nerviosas por encima de T4. Entonces el bloqueo espinal total es cuando llega al tronco del encéfalo y tenemos una pérdida de conciencia y afectación de lo que son los pares craneales. Y bueno, y ahora vamos a ver más con los síntomas. La sintomatología principal, o sea, las manifestaciones clínicas del bloqueo espinal total, son, bueno, como dije antes, los trastornos del habla, la pérdida de conciencia, y se vio que, bueno, la parálisis de los pares craneales, en esto midriasis, pero también comentándose luego a varios plantas me contaron que también hay parálisis facial y bueno, diferentes tipos de parálisis de los pares craneales. Eh, bueno, es importante saber que este cuadro suele ser la progresión de un bloqueo espinal alto. Entonces no tenemos que esperar a que pierda la conciencia ni empiece con los trastornos del habla para poder anticiparnos a que puede llevar a esto. Y bueno, me parece importante remarcar las manifestaciones clínicas del bloqueo espinal alto, que, que bueno, muy frecuente bueno, en la literatura habla de que los pacientes refieren disnea, que puede deberse por la parálisis de los músculos intercostales, que les cuesta respirar. Eh, También podemos ver parestesias de manos, brazos y hombros, que bueno, se corresponden de C5 a T1. Apnea, esto va a ser en casos más avanzados, pero bueno, por parálisis del diafragma. Y lo que es bradicardia y hipotensión, por bloqueo de las fibras simpáticas cardioaceleradoras de T1 a T4. Entendiendo esta sintomatología, me parecía importante recalcar que la importancia de tomar el nivel una vez que hacemos un bloqueo. Y bueno, ahí puse la imagen de los bloqueos y saber que a partir de por arriba del pezón ya estamos por arriba de T4, entonces sería un bloqueo espinal alto. Pero generalmente lo que refieren en los bloqueos espinales altos son parestesias en las manos y, y bueno, esa disnea y la posible apnea por parálisis del diafragma. La aparición de síntomas, esta suele ser brusca
porque bueno, es una difusión adentro del espacio subaracnoideo. Eh, en la mayoría de los casos reportes hablan de una aparición entre de 1 minuto a 10 minutos, pero bueno, como no siempre es tan claro el cuadro, puede durar hasta los 40 minutos. Existe también, para diferenciarlo, el bloqueo epidural masivo, que bueno, esto no, lo que diferencia es la progresión, que es de manera mucho más lenta y de menor gravedad. Eh, bueno, o sea que nos permite mayor tiempo para realizar el tratamiento. Y bueno, pasando a lo que son los factores contribuyentes, que es importante tenerlo en claro, ya que si tenemos ciertos factores, podemos prever que algunos pacientes de estos pueden llegar a tener un bloqueo espinal total. Tenerlos bien en la cabeza está bueno. Y bueno, la literatura los marca en diferentes grupos, como del paciente, que bueno, un elevado índice de masa corporal o contorno abdominal, como puede ser el embarazo, aumentan la presión abdominal y disminuyen lo que sería el espacio supraracnoideo, facilitando la distribución cefálica del anestésico local. Y bueno, alteraciones anatómicas también, como espina bífida y septaciones, que bueno, pueden llevar al mismo concepto, que se distribuya más cefálicamente el anestésico local. También otro factor contribuyente es bueno, de la técnica. Claramente, cuanto más alta la punción, eh, más riesgos tenés de que se distribuya hacia más cefálico y pueda llegar a ser un bloqueo espinal alto. Y bueno, también hablaban de lo que es la velocidad y la presión de la inyección del anestésico, pero no está muy claro, no está muy demostrado que tiene una asociación directa. Y bueno, lo que me parecía importante aclarar, y las que creo que son más importantes, son las del fármaco, que bueno, todas las dosis elevadas de anestésico local van a estar eh, relacionadas con lo que es un bloqueo espinal más alto, ¿no? Eh, usar anestésicos locales con hiperbaricidad asociados a decúbito supino inmediato. Eh, y bueno, esta que me pareció interesante también, la administración previa de anestésicos locales, que en la mayoría de los reportes de casos y en la bibliografía hablaban de que eran pacientes que recibían bloqueos supraracnoideos posteriores a una epidural fallida, ¿no? Y bueno, los mecanismos postulados para explicar esto son la fuga de anestésico local epidural en el espacio subaracnoideo por punción inadvertida de la dura madre. Bueno, después voy a hablar un poco más sobre eso y qué podemos hacer para disminuir estos riesgos. Pero bueno, hay un paper muy bueno que hablaba de que una posibilidad también es que el volumen del líquido epidural ejerce una presión sobre el saco dural, causando diseminación cefálica de los anestésicos locales intradurales. Y aclaraba que si se administra una dosis espinal estándar, puede ocurrir un bloqueo espinal alto. Este me pareció un paper interesante en que hablaba la mayoría de los reportes de casos, o sea, juntaba varios papers que reportaban los casos. Lo que me parecía importante aclarar era el tiempo al signo de el bloqueo espinal alto, como ven ahí, que es de 1 a 10 minutos. Y bueno, como pueden ver también que la mayoría de los pacientes habían tenido un catéter epidural y usaron dosis anestésicas de un bloqueo espinal o supraracnoideo en dosis completas. Eh, bueno, y este también me pareció interesante como para explicar el mecanismo de por qué usar dosis comunes o estándares en pacientes que pueden llegar a tener un catéter epidural con una cantidad de líquido, no solo de anestésico local, puede llegar a producir el mismo nivel de bloqueo con dosis casi a la mitad. Este era un estudio randomizado doble ciego en que comparaban esta técnica de extensión epidural por volumen usando un bloqueo espinal epidural combinado. Eh, a 31 pacientes le hicieron una dosis normal hiperbárica de 9 miligramos con 10
gamas de fentanilo. Y al otro grupo de 31 parturientas usaron 5 miligramos de bupivacaína con la misma cantidad de fentanilo, seguidas de un bolo salino de 6 mililitros, o sea, sin anestésico local. Y se vio que tenían el mismo nivel de bloqueo y análogos visuales parecidos, o sea, como que con la mitad de la dosis llegaban al mismo nivel de bloqueo. Entonces, si entendemos esto de que usamos una dosis estándar y aparte tiene una cantidad, un volumen que en la mayoría de los casos es un anestésico local, puede aumentar bastante el nivel de bloqueo y puede llevar a lo que es el bloqueo espinal alto. Y bueno, explicaba este paper que podemos evitar estos riesgos innecesarios de bloqueo alto o total, evitando bolos 30 minutos previos al bloqueo supraracnoideo, esto es en el caso de catéteres epidurales, reduciendo la dosis intratecal en un 20%, y bueno, demorando la posición supina por más de 60 segundos posterior al bloqueo supraracnoideo. Y bueno, como siempre, seguro lo deben tener claro que la importancia de cuando colocamos un catéter epidural de estar bien posicionado. Por eso la aspiración cuidadosa, la dosis prueba con anestésico local y epinefrina, e incrementar las dosis de a poco, son maneras poco costosas y fáciles de realizar que nos advierten de una colocación inadecuada del catéter. Que bueno, si el catéter está colocado en una posición como espacio subaracnoideo o en otros casos como subdural, puede llevar a bloqueos más altos y a complicaciones graves. Hablar un poco también ahora de lo que son los diagnósticos diferenciales, en que remarcaban el síncope vasovagal, que bueno, este generalmente suele tener una recuperación rápida y responde rápidamente a las medidas principales. También descartar una hemorragia masiva en que lleva una hipotensión, siempre estar atento a la cirugía. También habían casos de hemorragia e isquemia cerebral que llevaban a parálisis faciales, midriasis, que bueno, pueden hacernos confundir. Eh, También en lo que es la extensión subdural, pero esta también es diferente porque no está en el espacio subaracnoideo y, y la aparición de síntomas es mucho menor y más parcheada. Bueno, la eclampsia, unas posibles convulsiones o alteraciones del sistema nervioso que te pueden llegar a confundir con lo que es este bloqueo espinal alto. También hablar, o sea, tener en cuenta que todo bloqueo espinal alto puede estar relacionado con lo que es intoxicación por anestésicos locales. eh, y bueno, también la compresión de la vena cava inferior, que se ve mucho en las pacientes embarazadas. Puede llevar a hipotensión y a eventos de síncope. Y bueno, lo más importante me parece de esta urgencia es saber cómo es el manejo, que bueno, el tratamiento siempre debe ser inmediato, una vez que reconocemos ciertos síntomas, eh, como las parestesias en las manos, la disnea, la bradicardia de hipotensión y los trastornos del habla. Debemos actuar con mucha rapidez. Y bueno, como en toda urgencia, se debe pedir ayuda y definir líder de crisis. En los pacientes que tienen un catéter epidural, frenar la infusión y bueno, seguir con lo que es el ABC. En los pacientes que no tienen la vía aérea protegida, asegurar la vía aérea, en los que tienen pérdida de conciencia y ventilación con intubación orotraqueal. Se recomienda una secuencia rápida, generalmente con etomidato o ketamina, porque estos pacientes suelen estar hipotensos, y bueno, con succinilcolina, y arrancar con FIO al 100%.
Utilizar vasopresores como bolos de fenilefrina de 50 a 100 gamas, etilefrina de 1 a 2 miligramos, o bueno, bomba de infusión continua de noradrenalina, generalmente para tratar la hipotensión. En casos graves en que siga la hipotensión y no responda al tratamiento, también se pueden usar bolos de adrenalina. También tener en cuenta por lo que hablamos antes de que bloqueaban las fibras simpáticas cardioaceleradoras, puede haber bradicardia severa y vamos a usar atropina de 500 gamas a 1 miligramo. También es importante la posición del paciente, elevar los miembros inferiores y poner al paciente en Trendelenburg para aumentar el retorno venoso y mejorar el gasto cardíaco. Esto había una diferencia en la literatura porque a veces lo que decían es que en los bloqueos espinales altos evitamos esta posición, eh, ya que puede hacer la propagación del líquido más cefálico. Entonces vamos a usar esta posición cuando la paciente ya está diagnosticada con lo que es el bloqueo espinal alto. Y bueno, siempre infundir cristaloides. eh, y en embarazada se puede utilizar la posición de cúbito lateral izquierdo para descomprimir la vena cava inferior. Leí también en unos casos que se puede hacer una maniobra de desplazamiento del útero, pero que no está demostrada que es tan efectiva como una posición de cúbito de lateral izquierdo. El paciente puede entrar en paro cardiorrespiratorio, por lo que debemos iniciar maniobras de RCP de alta calidad. En embarazo se recomienda la cesárea urgente, si no responde a las primeras medidas, bueno, generalmente dentro de los 4 minutos, si no responden, arrancar con lo que es la cesárea. Bueno, las medidas de soporte, como ya hablábamos, la ventilación mecánica y la sedación, deben ser mantenidas hasta que haya evidencia de regresión del bloqueo, que generalmente la vemos como eh, la regresión de la ventilación espontánea y, bueno, parámetros hemodinámicos estables. La recuperación suele ser rápida, de una manera rápida. La mayoría de los casos reportes hablan que a las 2 horas después del bloqueo espinal alto hubo una recuperación completa, pero habían otros que no eran tan rápidas y podían tardar hasta 24 horas, pero que la mayoría se recuperaba sin secuelas neurológicas. Eh, También el CENSAR marcaba de que nos debemos comunicar con lo que es la unidad de terapia intensiva, ya que, bueno, los pacientes suelen necesitar intubaciones, están intubados y necesitan monitoreo hemodinámico estricto y bueno, están ventilados. Y bueno, en algunos casos, como aclaré antes, el diagnóstico no es tan certero. Entonces te vamos a tener que pedir estudios de laboratorio, de orina o de imágenes para descartar los diagnósticos diferenciales. Y bueno, acá hay un cuadrito que me pareció interesante del Lisora, donde habla básicamente de cómo es el manejo, para tenerlo en la cabeza, cómo uno se debe manejar cuando sospecha de un bloqueo espinal total. Como marca ahí, el primer paso es pedir ayuda en cualquier urgencia. El manejo inmediato es parar la infusión epidural, eh, dar FIBA al 100%. eh, Esto de reasegurar al paciente y los relativos es importante porque generalmente los pacientes pueden estar o sea, antes de perder la conciencia, van a estar nerviosos y eso, y es importante asegurarlos. Y bueno, ventilarlos y tener un buen, eh, ¿cómo se llama? Una evaluación inicial buena del paciente, haciendo el ABC, lo que es la vía aérea, la ventilación, la circulación, y bueno, siempre considerando los diagnósticos alternativos, como son las hemorragias, la eclampsia y todo lo que dijimos antes. Y lo separa en dos cuadros diferentes, donde vemos si está comprometida la vía aérea y la ventilación, o el paciente está inconsciente. eh, Vamos a lo que es la intubación y la ventilación con la secuencia rápida de inducción, y aclara lo de mantener la sedación y ventilación hasta que el bloqueo eh, va disminuyendo.
si hay compromiso del feto, hacer una cesárea de emergencia. Y, y bueno, en el otra parte del cuadro, donde la circulación está comprometida, habla de la posición de cúbito lateral izquierdo, asegurarse de una vía gruesa para poder pasar cristaloides, tratar la bradicardia con atropina y bueno, usar vasopresores titulados, como pueden ver ahí. Y bueno, si la hipotensión es severa o hay poca respuesta a los anteriores, usar de 50 a 100 gamas de adrenalina. Después también, repasando la bibliografía que había, encontré algunos simulacros que me parecieron interesantes porque como son cosas que no, hablé con varios plantas que no es muy común verlo, como la mayoría de las urgencias, pero bueno, está bueno tenerlo en práctica, ¿no? Y no sé si capaz quieren aplicar alguno de estos simulacros en algún futuro para poder practicarlos y bueno, son como eh, son módulos de incidentes críticos que bueno, te evalúan las diferentes habilidades que tenés en lo que es la vía aérea, en lo que es la inducción intravenosa, eh, y comprender diferentes escenarios clínicos. Y bueno, demostrar habilidades para poder eh, actuar ante esos escenarios. Eh, bueno, y aparte te ponen el equipamiento que tenés, las personas que es, te dan un caso clínico con información de la escena, eh, te dan todo lo que diría el paciente, los antecedentes, la historia clínica. eh, y bueno, acá está lo que sería las acciones esperadas que uno tendría que tener ante esta urgencia. Y bueno, lo dividen en diferentes grados de dificultad. Y bueno, está bueno como para evaluar en un futuro cómo nos manejamos ante estas urgencias o capaz alguna de los rotantes le podemos tomar de esta manera, que me parece que capaz va a quedar más que si damos una clase solamente. Bueno, acá está la bibliografía que usé, está el manual de crisis de anestesia de Sensado, manejo de la crisis de anestesia de Gaba Fischauer, y bueno, otros papers donde los puse antes, donde habla de la incidencia, de las complicaciones, si está contraindicada la anestesia espinal después de un catéter epidural fallido, y bueno, ahí estaría terminando el tema de bloqueo espinal alto.